Buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del ciclo de conferencias Innovación de Modelos de Negocio para Medios de Comunicación. Estos encuentros del Consejo de Comunicación tienen el objetivo de abrir espacios de diálogo que sean propositivos y de construcción para el desarrollo periodístico y para el ámbito comunicacional. Con miras a enfrentar los cambios resultantes de la pandemia actual, es fundamental repensar el quehacer periodístico y su papel en la sociedad. El uso y el alcance de las nuevas tecnologías, la presencia de formatos y canales alternativos de comunicación, así como la diversificación del público, es necesario asegurar la calidad de los contenidos, fomentar la participación de las audiencias y garantizar la labor de los trabajadores de la comunicación. Estos son temas imprescindibles en un mundo que se ha volcado a los consumos mediáticos en plataformas digitales. La complejidad de los efectos del COVID-19 presenta desafíos para los medios de comunicación, que además de tener muy en cuenta la presencia del público como informante y también como canal de difusión, entre otros elementos que se deben considerar. Frente a estas circunstancias, el Consejo de Comunicación desarrolla espacios de formación que están orientados a dotar de herramientas prácticas que coadyuven al ejercicio de la libertad de expresión durante y después de la crisis. Esta tarde tenemos el honor de contar con un panel de mujeres profesionales en la comunicación con vasta experiencia en temas de periodismo digital. Y me enorgullece mucho que sea un panel de mujeres profesionales de la talla que son Isabela Ponce y Albertina Navas, que ya les vamos a hacer la respectiva presentación. Vamos a comenzar explicando cuál va a ser la metodología que vamos a tener en esta tarde, para quienes ya nos han seguido en los otros encuentros. Cada una de las expositoras tiene alrededor de 15 minutos para hacer sus exposiciones y al final de las dos exposiciones de la tarde abriremos el foro de preguntas que son enfocadas en tener unos espacios de diálogo, de charla con quienes nos están acompañando ahora. Sin más, vamos a comenzar esta tarde con la exposición de Isabela Ponce. Ella es periodista y cofundadora y editora de GK. Ha trabajado en medios tradicionales como El Telégrafo, Vistazo, El Comercio de Ecuador, así como la República de Perú. Es embajadora por Ecuador de Sembra Media y cuenta con una maestría en Antropología, Ambiente y Desarrollo por University College of London. En 2018 y 2019 publicó 2 investigaciones sobre abuso sexual masivo. Su columna sobre violencia de género en el Ecuador recibió en el año 2019 una mención de la Sociedad Interamericana de Prensa y fue una de las 6 ganadoras de los fondos del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para contar la historia de mujeres campesinas que lideran proyectos para adaptarse al cambio climático. Esta tarde Isabela nos va a hablar de cómo ha sido el desarrollo de GK en estos meses de pandemia. Isabela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Isabel, por la invitación y la presentación. Solo una aclaración de lo de Sembra Media, que puedo hablar un poquito. Ya no soy embajadora, o sea, ese rol lo tuve antes. Ahora soy consultora de un fondo de aceleración de medios que se llama Velocidad, y creo que es como muy relevante para el tema de ese ciclo, ¿no? Que vamos a hablar como más de modelo de negocios. Entonces, bueno, cuando recibí la invitación era un poco hablar de los desafíos, y por lo general hablamos siempre de los desafíos a nivel editorial, y yo quería como enfocarme un poco en los desafíos a nivel de sostenibilidad. Y como para comenzar un poquito, quiero dar una introducción de qué es GK, qué es lo que hacemos. Voy a compartir pantalla. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, GK es un medio nativo digital. Como dijo Isabel, nació en el 2011 como un periodismo, como un proyecto como más experimental, y podríamos decir que a partir del 2014 ya tuvo como un primer salto cuando ganamos la convocatoria de un fondo de aceleración que se llamó Media Factory. Y era como un fondo de inversión, o sea, un capital semilla y un acompañamiento en temas de emprendimiento y sostenibilidad, que fue ideado por un periodista argentino. Entonces, a partir del 2014, como ya empieza este reto de volver sostenible un medio, ¿no? Yo
en la Universidad Casa Grande doy una clase que se llama Empresa Informativa a la maestría, pero voy dando 2 años, y es como que siempre empiezo hablando, diciendo como, a la final un medio es una empresa, o sea, hay como empezar a cambiar un poco el chip de como lo negativo o como cómo fuimos formados los periodistas, estando como más del lado editorial solamente, y en medios grandes viendo como a los de comercial como un poco los enemigos, o sea, ir cambiando un poco el chip. Yo tuve la fortuna de que ya son 6 años, 7, en este viaje de aprender una y otra vez. Entonces, regreso un poco a GK, que nace en el 2011, en el 2014 gana ese fondo. En cuanto al periodismo de GK hace periodismo a profundidad en 3 ejes principales, que es medio ambiente, derechos humanos con enfoque de género y transparencia. Y no hacemos breaking news, sino como periodismo más profundo, lento, crónicas, reportajes, también opinión, bueno, y también como muy innovando, y tiene que ver esto con la convergencia y tal, de nuevos formatos, video, infografía, para contarles un poco cómo ha sido el COVID para lo que es acá a nivel editorial. Sería como muy breve, y como todos los medios en el mundo, o la gente, los periodistas, un balde de agua fría completamente como inesperado, sin saber mucho por dónde ir, qué hacer, cómo cubrir. Como muy, muy breve, nuestro reto fue como llevar nuestros ejes del periodismo, ya especialmente el tema de los derechos humanos, a la cobertura COVID, como cómo volverlo transversal, cómo empezar a... Se está cortando un poco la comunicación, mi voz, no, ya. Cómo llevar la parte editorial que siga siendo relevante sin dejar de hablar de las minorías o de los grupos vulnerables que solemos hablar en tiempos no COVID. Entonces, era un poco poder transversalizar eso. Entonces, hablar de género, de la violencia de género, del tiempo que las mujeres pasamos en tema de las tareas del hogar, la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, en el tema también de los pacientes que tienen otras enfermedades crónicas y que fueron como desatendidos al momento de atender el tema del COVID, como por ejemplo los pacientes que necesitan diálisis o los pacientes oncológicos. Entonces, esos fueron un poco los retos de cómo seguir haciendo periodismo sin perder la relevancia y no caer como en el breaking news y repetir el discurso oficial. Y por otro lado, aunque suene evidente, hacer periodismo desde la casa, ¿no? O sea, como sin salir a la calle. Ahora nosotros hace un mes volvimos un grupo reducido a la redacción, con todas las medidas de bioseguridad, las pruebas, etcétera, el tema de los espacios, pero durante 3 meses estuvimos en nuestras casas, y cómo hacer periodismo estando frente a una computadora es complejo, sobre todo con todo lo que estaba ocurriendo en las calles de las ciudades en Ecuador. Y un aprendizaje a nivel editorial fue mucho como escuchar a la audiencia, que ya lo veníamos haciendo hace rato, pero fue mucho más relevante poder tener como pistas o guías de ahí seguir y poder producir periodismo, o sea, como intentar no frustrarse de no poder como ir al lugar, las entrevistas. Entonces, usar recursos como que ya los veníamos usando, como WhatsApp, notas de voz, o que nos envíen fotografías. Eh, Dentro de esta, como de esta escucha, de esta cobertura que decidimos empezar a hacer, está ese proyecto sobre los cuerpos extraviados en Guayaquil, que es como una cosa completamente horrible, impensable, una pesadilla. Empezó con una serie de reportajes, y luego decidimos como por ejemplo apostarle a esto, porque ya como que la atención del gobierno está como en atender, en salvar vidas, etc. Y tienen esta gente que falleció, la mayoría es entre fines de marzo e inicios de abril, y por un mal manejo en ese momento los cuerpos se perdieron. Entonces tenemos como este seguimiento para los cuerpos que todavía no aparecen, y son las historias, los relatos de los familiares contando cómo ha sido esta búsqueda, ¿no?
Cuando digo cómo ha sido, desde el momento en que no pudieron enterrarlo o lo dejaron en el hospital y con un poco toda la búsqueda, y para decir que esto nació directamente de un tweet, de un mensaje directo de una chica que no le entregaban el cuerpo del papá y tal. Entonces esto es como una parte, una línea editorial que desde marzo la estamos siguiendo y fue como una apuesta. Y dije que no iba a hablar mucho, pero ya me alargué de la parte editorial. Voy a contarles un poco del tema de sostenibilidad. ECA es un medio con un modelo de negocios diversificado. Como sé que esto es parte de una serie de conferencias y habla de modelos de negocio e innovación, puede sonar medio redundante ciertas cosas que voy a decir para quienes han visto toda la serie de conferencias, pero claramente el modelo de publicidad, el tradicional, está muy caduco hace tiempo, o sea, como una sola cosa. Y GK tiene en ese sentido como la fortuna de haber nacido ya nativo digital, entonces todo el tiempo tener que innovar. Entonces actualmente GK tiene, en el modelo de negocios, tiene un estudio de contenidos que se llama GK Studio. Acá les puedo mostrar, después les puedo contar como con más detalle, pero creamos contenidos para terceros y trabajamos mucho con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales que tienen necesidades de comunicación. Entonces, como que llevar el know-how de GK, del periodismo, de la calidad, para contenidos para terceros. Luego del estudio está también el departamento de producción audiovisual, que desarrolla específicamente videos, a veces son propios para GK, a veces para terceros que logramos venderlos. El año pasado vendimos un programa que se transmitió en Teleamazonas, que es de periodismo y humor, que se llama La Foca. Actualmente estamos con otro programa que vive solamente en redes sociales, pero está financiado y es de sexo, o sea, como educación sexual, pero de una manera más pop. Y tenemos una escuela, ¿ya?, en la que acabamos de terminar de dictar unos talleres de periodismo de investigación con enfoque en derechos humanos, y la escuela funciona nosotros con talleres abiertos o también con aliados que deciden cómo invertir en la formación de periodistas. Aparte del estudio, la producción audiovisual y la escuela, tenemos el área de alianzas estratégicas. Dentro de ahí están los grants, que son los fondos no reembolsables, y alianzas con organizaciones que comparten valores con nosotros y encontramos proyectos que hacer en conjunto, que son proyectos de contenido. Y faltan dos. Por último está publicidad, que es como lo más tradicional, por decirlo de una manera, que es a través de ads, o sea, de banners que están en la página, contenido patrocinado, lo que ya más o menos conocemos o lo más común. Y estamos por lanzar un programa de membresías que lo llevamos trabajando ya cerca de 2 años. Hemos tenido como diferentes etapas de aprendizaje y tuvimos un como guiño de cómo funcionaba un poco el apoyo de la audiencia el año pasado, que hicimos como un programa de aportes, porque nosotros a nivel de proyectos fuimos como muy golpeadas con el paro nacional por unos contratos que estaban como a punto de cerrar, entonces sacamos este proyecto como piloto de aportes y fue un primer aprendizaje para la membresía que estamos por lanzar. Entonces, en este modelo con 6 patas, como decía al inicio, como un aprendizaje constante de ir balanceando, sobre todo, como les dije al inicio, soy consultora de este fondo de Sembra Media, y todo el tiempo, si hay un desafío que trajo el COVID a nivel de sostenibilidad, era saber las cosas que se iban a caer, o sea, como un poco ya medio lo evidente la publicidad y las marcas y esta inversión. Entonces decir, ok, si esta pata de 6 va a estar flaca, ¿qué es lo que podemos fortalecer? Entonces, por ejemplo, desde el estudio desarrollamos, hicimos o sea, no es una estrategia, pero fue una acción muy concreta de, por ejemplo, mandar un boletín, un newsletter a aliados nuestros con los que habíamos trabajado antes o habíamos igual tenido conversaciones para hablar sobre cómo nosotros podíamos resolver
necesidades de comunicación, ¿ya? Como pensando mucho que se iba a perder la posibilidad del contacto físico. Por ejemplo, el tema de la producción de videos, la creciente necesidad de producción de videos. Tenemos un servicio que lo fortalecimos, acá está, lo fortalecimos en esta pandemia, que es el social listening, que es usar inteligencia artificial con análisis para poder saber qué está pasando. Como no se puede salir a la calle, hacer grupos focales, estar con la gente, al menos puedes escuchar las redes de una manera más como estructurada. Y bueno, está diseño editorial, también campañas de comunicación. Entonces, pensando, por ejemplo, cómo estas organizaciones necesitaban enfrentar la crisis a nivel de comunicación, ofrecíamos estas opciones. Por ejemplo, si una organización estaba por lanzar una campaña de prevención de violencia de género en tiempo de pandemia, nosotros también, un cruce con la experiencia de GK en tema de cobertura de género, por decir, ok, vamos a armar esta campaña, y nosotros armamos desde cero, con el conocimiento del equipo, que tenemos el equipo en GK y el equipo de GK Studio, y ciertos que trabajan en ambas partes. Entonces, si quiero dejar, y aquí con eso cierro, es como esta, a pesar de que es una crisis muy fuerte en todo sentido, o sea, suena bastante como fácil decirlo y como muy positivo, como la oportunidad, pero yo sí creo que en toda crisis hay oportunidad, y acá fue como empezar a identificar esas cosas y alzar el teléfono y a moverse. Eso es lo que nos ha permitido estar tranquilos en un ecosistema en el que sabemos cuántos colegas han sido despedidos de cuántos medios, que causa como una angustia, pero tener la tranquilidad de decir, o sea, tenemos esta planificación, esto es lo que estamos haciendo, teníamos esos talleres que mencioné de investigación, los tuvimos que adaptar en línea, o sea, nos adaptamos como todos, pero siempre pensando como, yo diría trabajando mucho más, o sea, como que trabajando mucho más pensando en adelante, los meses que vienen, porque todavía hay una incertidumbre muy grande, pero encontrando como soluciones comunicacionales, estoy hablando ahorita más específicamente del estudio, para estas terceras personas, y ha dado un resultado bastante positivo. Entonces, eso sería como el mega resumen, y luego quedo pendiente para las preguntas que me parecen más interesantes, que pueda ir por ahí algo más específico, sí, para conversar. Muchas gracias, Isabela. Bueno, ya las preguntas comienzan a llegarme. Como les comentaba, ya desde ayer hay gente que está mandando sus inquietudes. Me voy a permitir hacer un pequeño y brevísimo resumen de lo que nos acabas de contar sobre lo que ha sido la experiencia de GK. Bueno, vemos que algo que me pareció muy interesante que tú comentaste es que hay que comenzar a pensar que el medio de comunicación es una empresa, porque a partir de eso se pueden estructurar diferentes tipos de estrategias y de acciones que le guíen al medio de comunicación a buscar esta tan anhelada sostenibilidad, que realmente no es una varita mágica que alguien viene y te dice, esto es la sostenibilidad, haga esto y va a tener éxitos. Es un proceso y son varias acciones unas tras otra que te van llevando a eso. Tú nos has hablado del modelo de negocios diversificado que comenzó a hacer GK, desde tener un estudio de contenidos, algo que me llamó mucho la atención, tú decías, el modelo tradicional de publicidad ya es caduco, hay que abrir otros espacios, crear contenidos para terceros, este tema de la escuela en la cual tú puedes tener aliados que inviertan para la capacitación de periodistas y de comunicadores en esta nueva era, les llamo yo, más que una nueva realidad, para mí es una nueva oportunidad, un nuevo espacio, inclusive para los comunicadores sociales, las alianzas estratégicas, la importancia de alzar el teléfono y comenzar a generar esa sinergia con otros. Y un tema interesante es este tema de cómo se piensa la publicidad, que tiene mucho que ver con el marketing digital, ¿no? En cuanto a la producción de contenidos para audiencias específicas y la escucha social, que viene siendo tan importante para que un medio pueda en realidad ver en dónde está su aporte, en dónde está su valor, sin querer ser igual a otro medio digital que hay. Prever, planificar y siempre estar pensando adelante, o sea, no aquí, ¿qué me está pasando ahorita? Es cómo yo me voy a resolver de aquí a lo que va para adelante. Muchas gracias, Isabela, y ya después conversaremos un poco más con el tema de las preguntas.
Albertina, voy a hacer tu presentación. Albertina Navas, ella es consultora y conferencista en comunicación estratégica digital, es periodista con experiencia en comunicación corporativa, institucional y política, con énfasis en el ámbito digital, ha impartido cátedra universitaria y ha dado capacitación ejecutiva a más de 3,000 participantes, tanto en instituciones públicas como privadas, ha representado a la academia en las discusiones del Plan de Gobierno Electrónico del Ecuador. Albertina es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y cuenta con una maestría en periodismo digital por la Universidad Carlos III de Madrid y una maestría en administración de empresas por Adolfo Ibáñez School of Management de Miami. Asimismo, representa a América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la Red Global de Comunicadores Católicos, SIGNIS. Albertina esta tarde nos va a acompañar. El tema de ella es mitos y desafíos del quehacer periodístico en entornos digitales. Bienvenida, Albertina, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Isabel, gracias por la presentación y qué gusto compartir también con Isabela y todas las personas que nos están acompañando. Bueno, yo quería referirme esta tarde a 3 mitos y 3 desafíos que he ido identificando a partir de lo que he podido observar en su momento mi propio ejercicio periodístico y después también de mis estudiantes. Y quisiera partir de comentarles que siempre les pregunto el primer día de clase a mis estudiantes de periodismo, ¿por qué estudian periodismo? Parece que es una pregunta súper ingenua y para ellos a veces es como, ay, todos los profes preguntan lo mismo, pero realmente a mí me han permitido ir entendiendo cómo han ido cambiando las generaciones. Entonces recuerdo que cuando yo estudié periodismo y más o menos cuando empecé a dar clase hace cerca de unos 20 años, yo preguntaba por qué querían seguir periodismo y todos me respondían porque querían trabajar en los grandes medios, en el canal de televisión más grande, en el periódico más grande o en la radio más grande. Ese era un poco nuestro norte. Ya después, hace unos 10 años más o menos, empezaban a responder porque quiero poner mi propia productora. Entonces ya se abrían a un tema de más audiovisual y un poco más de gestión del negocio. Ya no querían tener un jefe, querían ser sus propios gestores del negocio. Y lo interesante es que a partir de unos 3 años hacia atrás, aquí pregunto ahora lo mismo en clase y mis estudiantes me responden, quiero ser youtuber o quiero ser influencer. Y a veces ni siquiera dimensionan lo que implica o qué es ser youtuber o influencer. Pero creo que estas respuestas nos acercan mucho a cómo ha ido cambiando quizá ese derrotero de quienes hemos estudiado periodismo, quienes empezamos en la vieja escuela y quienes se han ido uniendo después ya con una lógica de distintos entornos digitales. Y quería entonces referirme mucho a un estudio que es uno de los primeros estudios de periodismo digital y medios en América Latina, que nos cuenta que a finales de los 90 y hacia el año 2004, más o menos se crearon 1/3 de los medios nativos digitales que ahora están disponibles. Y a partir del 2004, más o menos hacia acá, ha habido esta suerte de boom de un montón de nuevos medios nativos digitales que han ido tratando de copar distintos espacios y con distintos perfiles periodísticos. Y esto nos lleva a pensar un cambio esencial en el rol del periodista. Es decir, yo sí vengo de la vieja escuela en que costaba mucho conseguir los datos. Por ejemplo, yo hice periodismo económico durante mucho tiempo y que un empresario te diera el dato de su facturación o de su recaudación de impuestos o cosas, realmente costaba mucho. Entonces era un logro llegar a la redacción con el dato de ya sé cuánto factura la empresa tal. Entonces el solo hecho de tener acceso al dato era ya una victoria periodística. En estos entornos actuales en que tenemos acceso a muchísima información, ya nuestro rol se vuelve muchísimo más complejo. Y se habla de lo que me gusta mucho, una frase que usa mi supervisor de tesis, el doctor Orihuela, que creo que va a compartir con ustedes, no sé si ayer o hoy, que él siempre me decía, los periodistas nos dedicamos a hacer inteligencia de la información. Es decir, nuestro trabajo ya no es solamente llevar un dato de la fuente hacia la audiencia, sino poner ese dato en contexto, compararlo, organizarlo, relacionarlo y que ese dato entonces permita inferir conclusiones válidas, pero a partir de darle a ese público una cantidad de información suficiente que le permita hacer su propio proceso de argumentación.
Entonces, en este contexto, quiero referirme a 3 mitos y 3 desafíos para los periodistas. El primer mito, yo diría que se estudia periodismo solamente para trabajar en medios. Yo creo que yo misma soy un ejemplo de que sí, ejerciendo el periodismo más de 10 años, pero ya no, y he hecho muchísimas cosas de comunicación que no son periodismo, pero a partir de lo que aprendí en el periodismo. Y cuando observo a mis estudiantes, el 80% de mis estudiantes no ejercen en medios. Básicamente son community managers, social media managers, es decir, básicamente tienen un ejercicio digital, pero ¿por qué les escogieron a ellos siendo periodistas? Porque cada vez las marcas y las instituciones reconocen en la formación periodística un gran valor que es nuestra capacidad de desarrollar contenido y de contar buenas historias. Y eso puede ser extremadamente útil para una amplísima variedad de instituciones. Un segundo mito es, diría yo, que los periodistas no debemos ocuparnos de la sostenibilidad de nuestro negocio, de nuestro medio, de nuestra productora, lo que fuera que estamos iniciando. Y creo que ese es un gran error. Afortunadamente se han ido incorporando a las escuelas de periodismo espacios de periodismo emprendedor donde yo misma he dado clases también de cómo gestionar una empresa periodística. Y el primer gran detractor no es la universidad, ni los decanos, ni los directores, sino los estudiantes que te dicen, ¿por qué yo tengo que pensar en dinero? Que sienten a veces que pensar en dinero es prostituir su arte o las temáticas o las causas que llevan y que eso no les correspondería. Y yo creo que es crítico que los periodistas comprendamos, como bien decía Isabela, que los medios son empresas y en la dimensión en que son empresas tenemos que gestionarles para que sean sostenibles en el tiempo. Tienen que tener ingresos, tienen que reinvertirse ciertas utilidades, tienen que sostener a sus trabajadores, pero entonces quitarnos de ese antifaz de que los periodistas no debemos pensar en dinero o que pensar en dinero de alguna manera desmerece nuestra lógica periodística. Y el tercer mito al que me quiero también referir es pensar que la calidad del periodismo que hacemos depende del modelo de negocio. Me he topado mucho con que una gran ola de medios independientes en América Latina, incluso por fuera de Ecuador, en Centroamérica hay un boom muy importante, que argumentan su calidad periodística sobre la base de su modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, te dicen, nosotros somos independientes porque tenemos donantes, porque nosotros no tenemos publicidad. Y creo que ahí hay una falacia. Es decir, el solo hecho de tener donantes o tener publicidad no garantiza la imparcialidad o la neutralidad de una línea editorial. Yo misma al asesorar a varias empresas, sobre todo por fuera de Ecuador, he sido, por decir así, víctima de ciertos medios que no cumplen con procedimientos periodísticos por el hecho de tener que responder a la agenda del donante. Entonces, el solo hecho de que tú tengas un donante y de que no estés en el mercado con la misma lógica que otros medios grandes, no garantiza o no te vuelve automáticamente imparcial o neutral, ni garantiza tus procedimientos periodísticos. Sobre esta base, entonces, les quiero invitar a la reflexión sobre 3 desafíos en los que quise referirme. El primero es el desafío de que ampliemos o enriquezcamos las narrativas de estos nuevos medios. Según este estudio mismo al que me referí al inicio, decía que un 62% de los medios no se plantearon el tema de narrativas transmedia antes de haber iniciado su medio. Y eso es interesante porque ahora estamos frente a una generación que es transmedia por esencia, que están acostumbrados a saltar de un medio a otro, están acostumbrados a producir información. Y sí veo a veces con un poco de pesar que muchos medios nativos digitales realmente digitalizan información análoga, lo cual no es hacer periodismo digital, porque hacer periodismo digital es concebir una historia con una lógica hipertextual desde su inicio. Entonces, pensarla para distintos medios, para distintas narrativas, para narrativas enriquecidas, y poner videos o poner infografías no es lo único que muestra esa digitalidad de la información. El segundo desafío es que
quisiera invitarles a que pensemos más desde el usuario y no tanto desde el medio. Quienes venimos también de la vieja escuela periodística, que yo la refiero además con mucho cariño, no como crítica, sino que los tiempos han cambiado, pero yo sí era de la época en que desde el consejo editorial pensábamos todo lo que suponíamos que la gente quiere saber. Y ahorita, pues no es necesario que haya esta suerte de consejo de sabios. Tenemos algo fantástico que son las redes sociales, que son una suerte de grupos, focus group gratuitos, digo yo. Ahí está la gente diciéndote lo que quiere leer, cómo lo quiere leer, a la hora en que lo lee, en qué canal lo lee y de qué manera lo comparte. Entonces, lo que nosotros tenemos es cambiar ese mindset de pensar qué es lo que yo les quiero contar, a observar la riqueza de información que nos están dando nuestra audiencia a través de estos canales. Y el tercer desafío sería que a veces en esta desesperación de ganar audiencia, de ganar alcance, de cumplir ciertos KPIs para nuestros reportes, caemos un poquito en el periodismo del trending topic. Entonces, por un lado, hacemos un periodismo serio, interesante, muy pensado, muy pausado, y lo combinamos con notas del estilo, cómo se ve ahora el elenco de Betty la Fea, cosas así. Quizá cabe si tengo una sección social y si trato ese tipo de temas, etcétera. Pero a veces he visto que se mezcla periodismo de calidad con este tipo de notas solamente en la desesperación de tener métricas de tráfico que permitan sostener estos reportes o frente al donante o frente a los anunciantes. Porque tenemos que estar claros que el modelo de negocio pues muchas veces es crear audiencias para vender esas audiencias a los anunciantes. Entonces, yo sí diría hacer esa diferenciación. Si yo quiero que mi posicionamiento sea el de un periodismo serio o de investigación o con un determinado perfil, no caer a veces en estas trampas del periodismo de trending topic. Entonces, para cerrar, solamente quisiera referirme a una típica reflexión que nos hacemos siempre los periodistas y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué somos periodistas? Y yo diría, para mí, lo más lindo del periodismo, y aunque yo no ejerzo, yo sigo diciendo que soy periodista porque pienso que es una forma de ver el mundo, es una vocación, es esta capacidad de encontrar historias detrás de lo que observamos, del entorno que nos circunda. Y creo que lo bonito está ahora en adaptar esos ojos frescos a una lógica con narrativas más transmedia, más enriquecidas, más adaptadas a las nuevas generaciones y a un usuario que es capaz de producir y consumir información y que se ha vuelto parte de nuestro desarrollo de producción periodística y deja de ser un espectador para ser un nodo. También productor de información en este ecosistema periodístico y de la información. Muchísimas gracias, Isabel. Quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Albertina. Realmente es muy, muy interesante escuchar la ponencia de las dos y cómo tan gentilmente comparten con nosotros todo su conocimiento. Igualmente, Albertina, me voy a permitir hacer un brevísimo cierre o resumen de lo que tú acabas de compartir con nosotros en cuanto a los que son estos mitos y estos desafíos que tienen ahora o que tenemos ahora en el periodismo y en la comunicación digital. En los tres mitos tú mencionabas, el primero es que la gente piensa que hay que hacer periodismo, los nuevos estudiantes, yo quiero ser periodista para trabajar en un gran medio de comunicación. El segundo es justamente no prepararse para poder dar sostenibilidad a este medio que estoy creando. Es importante conocer de qué forma yo puedo hacer sostenible a mi medio de comunicación. Y la tercera es pensar que la calidad del periodismo depende efectivamente de un modelo de negocio. Ahora tenemos estos desafíos grandes y el primero que tú mencionaste es esto de ampliar y enriquecer las narrativas. Creo que ahí hay un concepto muy rico en lo que es el periodismo digital y que viene también muy de la mano de lo que nos hablaba Isabela, que corresponde a la escucha social. Las audiencias hoy en día no son las mismas audiencias que teníamos 10, 20 o 30 años atrás. Son audiencias participativas, son audiencias que saltan y migran de plataformas y que están también expuestas a esta sobreexposición de noticias y de información por todos los medios. Asimismo,
pensar desde el usuario, no desde el medio de comunicación. Pensar qué dice el usuario, qué quiere el usuario, qué está ávido de poder conocer, qué noticia quiere, qué información necesita. Y ahí viene también creo un poco de la mano el tema de poder segmentar a las audiencias y no lanzar un contenido masivo para, más o menos como yo digo, es como para ver qué cae. Y no es así, o sea, la gente ahora es mucho más especializada. Y por último, no caer en ese periodismo del trending topic por tener estos KPIs o estas métricas de tráfico, que también mucho cuando tú manejas redes sociales te dicen, bueno, la gente está luchando por el like, pero el like no te da nada si tú no generas una comunidad, si tú no generas una interacción con quien a ti te está consumiendo efectivamente. Comparto mucho lo que tú dices, Albertina, en el sentido de que justamente el quehacer periodístico es ahora la capacidad de crear contenido, de contar historias. Y hoy por hoy, en este mundo mediatizado en el que vivimos, creo que es lo más importante poder transmitir y tener esa facilidad de transmitir y de contar historias, de ser también empático, sinérgico con quien te está leyendo, con quien te está consumiendo. Y por último, un poco para cerrar esto, y algo que comentaste que también creo que es muy importante, que hacer periodismo digital no es digitalizar contenidos análogos. Yo creo que ese es el punto de inflexión que hay que comenzar a ver en el periodismo digital. El periodismo digital debe responder también a todos estos temas de convergencia digital, en el cual no es simplemente poner el mismo contenido de un gran medio de comunicación, de radio, prensa o televisión en su página web, sino pensar efectivamente cómo puedo yo hacer que ese contenido viva y sobreviva en este ecosistema digital. Y cierro con la escucha social. Creo que es muy, muy importante en estos nuevos tiempos los procedimientos, como decía también Isabela, de inteligencia artificial para poder entender lo que es la escucha social. Muchas gracias a las dos. Vamos a pasar a las preguntas que tenemos algunas. Voy a comenzar, déjenme un momento. Perfecto. Esta pregunta va dirigida para Isabela. Santiago Enríquez nos dice, ¿es efectivo o real el apoyo económico de los lectores de un medio digital cuyo contenido es público como Heika? Sí, antes de responder eso, quería como que mientras Albertina hablaba pensaba en muchas cosas también. O sea, este es un tema que a mí también, como a ella, como me apasiona y creo que queda corto el tiempo como para abarcar tanto y como, o sea, a veces pensar un poco en la categoría cuando uno dice periodismo digital, a veces no me encanta porque es como en oposición a qué, al periodismo tradicional, pero al final es periodismo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas cosas como que se malinterpretan? O sea, digo, no a nosotros porque lo entendemos y lo sabemos, pero la gente que ve el periodismo digital y como yo conozco personas que siguen trabajando en medios tradicionales y que, por ejemplo, dicen los medios digitales. Y no hay los medios digitales. O sea, porque hay los medios digitales de buena calidad, los medios digitales que son, si me explico, todo como una gama, y ser un medio digital no es una garantía de que sea, por ejemplo, algo, como dice Valentina, innovador en temas de formatos, pero también en temas de seriedad o en temas de que sea como lo que se está leyendo más. Entonces, sí creo que es importante que quienes estén escuchando entiendan que los medios digitales no son una sola bolsa. Y como que a veces, a mí me ha pasado que dicen como que, por ejemplo, no sé, durante el paro nacional, como hubo todas estas fracciones, como que y la gente decía, los medios digitales que estaban en contra de los medios tradicionales, y dijo, ¿qué es eso? O sea, como que en serio, ese dualismo como ya está hace rato, o sea, no es correcto, como que no me parece que se puede clasificar así, como el tradicional, Entonces, eso a veces sí crea como confusiones de creer que entonces yo soy nativo digital, entonces yo soy chévere, entonces soy como mejor o como más innovador y como nada, no, ese dualismo me parece que no, o sea, que no es que el periodismo digital es sinónimo de calidad o de innovación o ese dualismo del uno y el otro. Sobre la pregunta que hace el que está escuchando, el tema de
la membresía, o sea, dentro del ecosistema de las maneras de pago de la audiencia, hay como muchas categorías, ¿no? Como suscriptores, miembros, ahorita se me escapa otra palabra, pero bueno, están como los niveles de esto, ¿no? De poner un muro de pago duro, un muro de pago poroso, hacer como transacciones de te suscribes y te regalo la tasa, ni sé qué, ni sé cuánto. Entonces, nosotros lo que le estamos apostando es una membresía que está como mucho más relacionada con el valor del periodismo, y no vamos a bloquear, o sea, no es que vamos a poner un paywall, o sea, un muro, o a prohibir, a limitar los contenidos, pero sí la gente a la que le estamos apuntando son los lectores más fieles, todo esto igual con mucha, como no solo métricas, sino encuestas y cosas que hemos venido haciendo y preguntando y y es la gente que está más cerca a GK, que no es que lo consume y ya es como leí y ya, sino que tiene una conexión mayor de relación, de querer ser parte de una comunidad, de querer saber los procesos editoriales, de cómo se hacen ciertas cosas, de cómo se toman ciertas decisiones, o sea, una audiencia más activa. Entonces, la pregunta era si es posible. Es posible, todavía no tengo evidencia porque no hemos lanzado la membresía, sé que es posible porque conozco muchos casos y también sé que los casos van a depender muchísimo del país y de un montonón de cosas. El caso creo que más exitoso actualmente es el del diario.es en España, pero es un caso de estudio muy distinto. Tienes el caso de Radio Ambulante, que también es una locura, pero es un medio regional. Y realmente, como lo dije al inicio, es importante, la membresía es una de nuestras 6 fuentes de financiamiento. O sea, nunca, no estoy diciendo ahorita que mañana vamos a cerrar las otras 5 y vamos a dedicarnos a la membresía. La membresía, más allá de ser una fuente de financiamiento, es una estrategia de fidelización con las audiencias. O sea, tiene muchas cosas intangibles, más allá de lo monetario, que nos interesa mucho. Entonces, creo que la experiencia de octubre que hicimos del tema de aportes nos demostró un poco que es posible. O sea, es una cosa en construcción. Obviamente requiere mucho recurso humano y estrategia, y estar como muy pendiente e involucrado como equipo. Es un desafío sin duda, pero yo soy de las personas que pienso que el periodismo va hacia allá, hacia el apoyo de las audiencias. Muchas gracias, Isabela. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta es para Albertina. Valeria Carrasco dice, ¿cuál es la diferencia de crear contenidos entre un medio digital y un medio tradicional? Tal vez cuál es la diferencia para crear contenidos para un medio tradicional o para un medio digital. Ok, muy bien. Muchas gracias, Valeria, por tu pregunta. Bueno, efectivamente creo que lo importante es partir de un principio básico, y es que el periodismo es periodismo. Es decir, los principios madres del periodismo que le dan al periodismo su calidad y su vigencia son los mismos. Es decir, el buscar fuentes confiables, el hacer un contraste de las distintas fuentes, el validar los hechos, etcétera. Es decir, todos los procedimientos en la parte periodística per se son exactamente los mismos, independientemente del soporte. Por eso yo estoy de acuerdo con Isabela que tenemos este conflicto de que por qué en el caso del periodismo digital la categorización se define por la plataforma, cuando realmente el periodismo debiera definirse por otras de sus características. Donde sí hay diferencia es en lo que sería el despliegue, es decir, en cómo yo cuento esa historia a través de un medio que puede ser lineal, como es el periódico. ¿Por qué? Porque tú siempre lees de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, eso te da unas ciertas limitaciones y unas ciertas características. El lenguaje radiofónico o el lenguaje de televisión tiende en cambio a ser muy reiterativo por lo efímero de la plataforma. Entonces, lo que realmente le va dando esa personalidad en cuanto a la combinación de formatos es la naturaleza de la plataforma. ¿Y qué es lo que nos permite un entorno digital? Nos permite contar una historia que puede ser multimedia y multimedios, es decir, que tú cuentas una misma historia en una diversidad de formatos.
Una parte puede estar en texto, otra puede estar en video, otra puede estar en infografía, infografías animadas, etcétera. Pero además, multimedios, esa es la parte transmedia, es decir, una misma historia no tiene por qué estar restringida a una única nota, sino que puede alimentarse de la información que tus propios lectores te van aportando a través de redes sociales, por ejemplo, y esa historia es muy dinámica, tiende a crecer, es decir, no se queda fija como la que tú publicaste en el diario hasta que haya una segunda parte, sino que puede ir creciendo de manera dinámica a partir que tanto la redacción como los prosumidores van enriqueciendo la historia. Entonces, como le decía Valeria, para cerrar, en cuanto al proceso periodístico, no hay diferencia si lo que buscas es hacer un periodismo de calidad. La diferencia va a estar en cómo cuentas la historia, sabiéndote ajustar a la naturaleza propio del entorno, y un entorno digital ahora nos invita a una lógica más transmedia, multimedia y multimedios. Gracias, Albertina. Tenemos una siguiente pregunta, es para Isabela. Mario Javier Sarabia nos dice, en términos concretos, ¿cómo funciona el financiamiento para cubrir gastos básicos y operativos en un medio dentro de la pandemia? Creo que Mario, cuando dijo de la pandemia, arranco por ahí. Una vez que se declara el estado de emergencia y todo lo que está ocurriendo, nosotros tuvimos una como, no es que no es suerte, es como el tiempo. Nosotros tenemos un inversionista extranjero que se llama Media Development Investment Fund, que es MDIF. Ellos son, más allá de que invirtieron en nosotros en el 2014, son un aliado y consejero como muy, que está ahí muy pendiente, y nos dieron una serie de consejos, por ejemplo, como muy específicos, como intentar tener efectivo adelantado, ¿no? Entonces, por ejemplo, concretamente en estrategias, hacer planes de pago pronto para los clientes actuales y decir como tanto descuento si pagas 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea. Luego, como dije hace un rato, como pensamos en productos nuevos, en esto de llamadas de estrategia, volver a salir como un poco más, con más fuerza. Esta parte es la más fea, pero tener que tener escenarios, ¿no? Como plantear desde el punto de vista financiero, escenario 1, 2 y 3. El 3 es el último que quieres, porque es como casi cerrar. El 1 es recortar gastos en tal cosa, hablar, suena medio evidente, pero es muy loco porque estoy hablando de cosas más de empresa que de cualquier empresa, como el medio es parte, ¿no? Yo qué sé, arriendo, etcétera. O sea, como ver en qué cosas se pueden reducir y, por supuesto, reinvertir o invertir, en este caso, en pruebas PCR, los stickers, el termómetro. O sea, para nosotros representó eso a nivel súper concreto. GECA ahorita tiene 19 personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, incluso los que hemos regresado somos los que tenemos la posibilidad de o venir caminando en bicicleta o en carro propio o en un taxi seguro, pero evitar el tema del transporte público. Entonces, los que no pueden venir y vienen una vez a la semana, 2 veces a la semana, es un transporte subvencionado y todo. O sea, el tema de los gastos fue todo un reto, como ver dónde acortamos, dónde hay que invertir, dónde no sé qué, no sé cuánto. O sea, a nivel concreto para mí se fueron como los desafíos y sobre todo, como digo, con los clientes actuales, poder como hacer planes o ver ese tema de los pagos. Y lo dije al inicio, como pensar mucho, y Isabel lo repitió, como hacia adelante, ¿no? Yo estoy pensando ahorita en octubre, o sea, no estoy pensando, o sea, estoy viendo todo el tiempo cómo innovar. O sea, la innovación está en todo, ¿no? No solamente en el tema del periodismo editorial, sino en la parte del negocio. Tienes toda la razón, Isabela. Creo que la clave de todo es esa palabra, ¿no? Innovar. Ahí estamos. Albertina, voy contigo. Juan Serrano dice, ¿cuál es la característica de un medio nativo digital? Bueno, realmente un medio nativo digital es aquel que se creó originalmente o como plataforma primaria en una plataforma digital. Normalmente son, digamos,
en su momento fueron medios digitales, cuando la página web era como el centro, ahora ya tienen como, se apoyan en un entorno, en un ecosistema de redes sociales también, pero básicamente, digamos, la definición de en su forma más básica, un medio nativo digital hace referencia a aquel medio cuya plataforma de base o su plataforma primaria es digital. Lo interesante es también, como decía Isabela, que nos pensemos de esto un poquito, porque ahorita también, a mí también otra frase así como Isabela comentaba el tema de periodismo digital, a mí un poco me hace sonreír en la lógica de nuevos medios. ¿Por qué nuevos? Nuevos respecto de qué si ya tienen casi 20 años. Entonces, ya no son tan nuevos. Entonces, sí tenemos que ir como a veces refrescando también esa nomenclatura que la usamos a veces porque siempre se dijo así, pero no porque necesariamente hacen referencia a una naturaleza única. Entonces, solamente ahí como para tener una idea general. Muchas gracias, Albertina. Bueno, las preguntas comienzan a llegar, ojalá nos dé tiempo para poder verlas todas. A ver, déjenme ver. Aquí, William Zapata hace una pregunta, creo que va un poco más orientada va a publicidad, creo que es un poco más orientada para ti, Isabela. Dice, dentro del emprendimiento, ¿qué porcentaje se basa en la publicidad y cuál es el canal más eficaz para posicionar su marca? Dentro me imagino que el emprendimiento se refiere a acá, porque en cualquiera va a variar muchísimo. No tengo el dato a la mano, pero es menos del 10%. O sea, para que vean cómo el giro completamente. Y el tema, lo que nosotros proponemos como publicidad, si bien vieron el tema de los ads que mostré, lo que nuestra propuesta siempre es como más de valor, es, como dijiste, content marketing. Como, bueno, primero, si es que no es es que hay una serie como de categorías, pero por ejemplo un paid post, ¿ya? Un contenido escrito por el estudio, por GK Studio, que se publica dentro de GK, y el espacio tiene un precio, y la producción de ese contenido tiene un precio, y la fotografía, o sea, nosotros elaboramos todo con la calidad, y está etiquetado como patrocinado como 5 veces, eso es como por el tema de la transparencia con los lectores y los futuros miembros. Esa es la propuesta de valor que nosotros damos y lo que más nos genera, porque como que un banner, o sea, ya sabemos que los adblocks están en todos lados, yo no sé, cada vez el porcentaje aumenta de la gente que bloquea y no tiene. Nosotros hace ya algún tiempo quitamos Google AdSense, que es como el marketplace de Google, y manejamos nuestra propia programática, porque también las lógicas de Facebook y de Google son muy variables, no benefician mucho al medio, por decirlo de maneras eufemísticas. Entonces, tenemos los banners, pero está el paid post. Y ahí quiero decir algo que me pareció increíble que dijo Albertina al inicio, porque ahorita preguntaron de publicidad y clientes. Y como que esa falacia de creer que los donantes son como otra cosa, cuando en realidad los donantes son una especie de clientes, porque los donantes también tienen agendas, y no es que no esperan nada a cambio, no es que te regalan la plata, o sea, siempre hay algo, es una transacción que es distinta a la de un cliente comercial, pero que creo que ese es un tema que se habla muy poco en general, como en los medios, ¿no? Como estos medios que viven como muchos donantes, pero en realidad a la final están como atados a escribir durante, yo qué sé, 6 meses sobre un tema que a veces ya no da para eso, pero la plata tiene que ir para producir contenido sobre eso, y no se habla mucho. Entonces sí creo que es importante que las personas conozcan eso. Ok, muchas gracias, Isabela. Seguimos a, bueno, Albertina dice, Caro Lina, dice, ¿qué estrategia se puede aplicar para que un medio de comunicación sea autosustentable sin salir de su figura de medio en servicio a la comunidad? Ok, bueno, ahí volvemos a la discusión del tema de modelos de negocios. Un poco lo que yo les decía es que per se el modelo de negocio no te garantiza la calidad del periodismo, que es justamente lo que estaba ahorita refiriendo Isabela.
y de modelos de negocios, pues hay una amplia variedad, como explicó Isabela, lo que ellos están haciendo en GK, en esos 6 pilares, pues hay muchísimos medios que toman quizás 4 de esos 6, 2 de esos 6, o tienen su propio mix dentro de esta opción. Yo creo que aquí lo importante es ver qué es lo que tú buscas, es decir, también es una falacia pensar que eh, para ser sustentable tengo que disminuirle a la calidad de periodismo. Eso tampoco es verdad, porque tú sí puedes tener anunciantes y eventualmente sí puedes conseguir un pool de donantes serios, comprometidos, que no definan de una manera tan radical tu agenda. Entonces, yo creo que lo importante es encontrar ese, ese modelo de negocios hay algo que dijo Isabela que es importantísimo. Ella decía, ¿qué es lo que le va a dar sostenibilidad a las membresías? Y se refería a la afinidad de los lectores con los valores del medio. Y yo creo que realmente ahí está la clave. No es como salir a pescar y pum, echar la red y caiga quien me ponga plata está bien. No, tú tienes que tener un filtro de esos clientes que te van a poner dinero y de esos donantes, porque no hay almuerzo gratis. Entonces tú tienes que estar consciente de si tu agenda es compatible con esa posible agenda de ese anunciante o de ese donante, y por eso tener tus propios límites, de a quién sí le puedes aceptar dinero, a quién no le puedes aceptar dinero, y entonces buscar esa afinidad, que para mí esa es la lógica, buscar una afinidad de causas, que el donante y mi anunciante y yo tengamos una causa afín. Creo que te da mucha más probabilidad de que ese medio bien gestionado pueda ser sostenible en el largo plazo. Sí, perfecto. Ahora, hay una pregunta que va dirigida a las dos. Voy a hacer la pregunta y después, bueno, tal vez puedas comenzar respondiendo Isabela y luego Albertina. Marlon Tandazo primero les manda felicitaciones a las dos por sus exposiciones y la pregunta es, ¿qué tan sostenible en el largo plazo puede ser un modelo de negocio basado en cierta plataforma? ¿Consideran ustedes pertinente llevar el tráfico a una web propia? No entiendo la pregunta, creo que supongo que habla como los medios que viven en redes sociales. Me imagino que va por esa... Creo que Marlon va por ahí, tal vez un medio que está en redes sociales y que jala el tráfico a su web propia. Lo ¿Qué que tan pasa es que, sostenible puede ser eso? claro, lo que pasa es que ahí hay como la pregunta no está muy clara, hay muchos escenarios. Están los medios que son medios que viven en redes sociales al 100%, o que son un newsletter, no sé, o sea, como que ahí, no sé, soy Arepita, el venezolano, ¿no? Como que es un newsletter, ¿verdad? Y así nacieron, ¿no? Esa fue la estrategia. Y el tráfico está allí. Concretamente, esta pregunta se me hace un poco difícil porque no me considero como lo suficientemente experta como para, o sea, es mi opinión, ¿no? Pero siempre algo que viva en una plataforma que no sea propia va a ser mucho más difícil de controlarlo. En el 2018, Facebook hizo unos experimentos en Guatemala, y no me acuerdo qué otro país era, pero me acuerdo clarito Guatemala porque tengo un colega, y básicamente era que no mostraba las noticias de los medios a menos que pauten, que pongan plata. Ya fue una caída de tráfico brutal para ese medio porque su tráfico de social era muy alto, ya. Entonces te das cuenta lo perverso que es como tener esa dependencia de redes externas, ¿no? Entonces como que como un contexto, un medio, cuando hay una página web, su tráfico está dividido en diferentes fuentes, ¿no? Está la directa, que uno es como poner gk.city, directa. Está social, que viene de Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? Está search, o sea, búsqueda, que es el SEO, el Search Engine Optimization, que eso va a depender mucho de la taxonomía de cada nota, de cómo se lo haga. Está referral, que también es, si es que está dentro de otra página, como en un blog o tal, y también hay otras cositas que también varían mucho. Por ejemplo, el newsletter a veces lo lee como social, a veces lo lee, pero
también como un consejo, una idea es que ese círculo sea como balanceado y que el social no te ocupe demasiado, porque los algoritmos en las redes sociales van a cambiar todo el tiempo y no puedes vivir así, o sea, no puedes vivir dependiendo de Zuckerberg y las decisiones que tomen, porque es una especie de trampa, ¿ya? Entonces, sí es como, no es, o sea, no puedo decir no sostenible, porque si es que vive ahí, pero en el tema de llevar tráfico, siempre hay que pensar en las otras fuentes de tráfico, y siempre sabiendo cómo estas plataformas pueden cambiar sus algoritmos y, o sea, como que no cambiar completamente la situación, como digo que pasó esta vez en lo de Guatemala. Entonces, creo que no sería depositar todos los huevos de oro en esa canasta, por decirlo. Claro. Albertina, tu respuesta a la pregunta de Marlon. Sí, bueno, yo te diría, Marlon, que entre tu propia página y redes sociales, yo te diría que la lógica siempre va a ser la prioridad, tu propia página primero. ¿Por qué? Es una diferencia como, te voy a hacer una metáfora, es como la diferencia entre tener casa propia y tener casa rentada. Tener una casa rentada no está mal, pero en tu casa rentada tú no puedes decidir hacer cambios en la casa, tienes que pedir permiso al dueño de la casa. Puede pasar que el dueño de la casa te diga, mire, le voy a subir el arriendo desde el próximo año, lo siento, y si no le gusta se va. O puede ser que el dueño te diga, mire, decidí vender la casa, así que necesito que me devuelva la casa en los próximos 90 días. Tú no controlas muchas variables en una casa rentada. Esas son las redes sociales. En las redes sociales tú dependes de un algoritmo de terceros. Y refiriéndome al ejemplo que daba Isabela, yo viví en Guatemala en los últimos 5 años y estuve ahí cuando se hizo el experimento, que fue nefasto. Lo que hicieron es en la página de Facebook se aumentó un iconito que era un cohetito y entonces no te aparecían en tu timeline las noticias que se publicaban en los medios, en las páginas de fans, sino que tenías que entrar al cohetito. Eso nos desplomó el alcance orgánico. Guatemala pasó a ser el tercer país con el peor alcance orgánico de Facebook en el mundo, con 0,05%, es decir, menos del 1% de tu comunidad veía tus publicaciones en la página de fans. ¿Y a qué estaba orientado eso? A forzarte a hacer publicidad. Entonces, acuérdate de la casa rentada. Hay muchas decisiones que tú no puedes tomar y que vas a depender de un tercero. Entonces, entre los dos, lo principal es tu página web, que es donde tú controlas, donde tú te presentas originalmente, que es donde tú dices quién soy, qué hago, qué ofrezco, y lo acompañas con las redes sociales como fuentes de tráfico y de construcción de comunidad, pero no lo vería yo como la fuente primaria de esa construcción de comunidad. Perfecto. Llevamos una hora de charla, de una amena charla. Estoy segura que la gente que también que está viendo sus exposiciones está complacida con todo lo que ustedes nos están compartiendo. Para ir cerrando, hay una pregunta que la he dejado intencionalmente para el final. Quiero que cada una de ustedes la responda y es, creo que una pregunta que inclusive está muy, muy en boga estos días con todo lo que hemos visto en redes sociales, inclusive con todo lo que hemos visto de noticias falsas que se van produciendo en distintas redes sociales, páginas o plataformas digitales. Y la pregunta es, ¿considera usted que debe regularse a los medios digitales? Isabela. Bueno, es la pregunta más política de la tarde. Primero, ¿qué es regulación? O sea, un poco esa creo que es una palabra como muy, muy amplia. Yo creo más en una autorregulación de medios, tanto medios, ya olvidémonos de tradicionales y de digitales. Sé que es complejo, pero es un poco la lógica de cuando uno dice, cuando se censura otras cosas, por ejemplo, el humor, ¿ya? O sea, y yo creo que cuando algo está malo o como
se sobrepasa sea como un insulto o algo ético o algo, esa autorregulación es que ciertas personas dejen de consumir. Sé que mi comentario es como súper utópico, porque si fuese así, no, o sea, lo mío como en inglés se dice wishful thinking, que es lo que yo quisiera, es como que deje de haber portadas con cuerpos desmembrados o nalgas, ¿ya? O sea, como en portadas así, de una manera como muy denigrante en los dos casos. Pero es un poco el reflejo del consumo de la ciudadanía que sigue consumiendo eso. Entonces, Albertina lo dijo también cuando hablábamos como del periodismo, ¿no? El periodismo, o sea, la ética, que es una cosa completamente transversal y que yo sí creo que es importante que se enseñe, aunque parezca como algo externo o como esa cosa rara, o sea, la ética es como la sangre del periodismo, y eso es lo que debería como regir los contenidos. Todo yo sé que lo estoy haciendo en un deber ser, pero yo estoy en contra de, de esta regulación, si es que la estoy pensando como me estás preguntando. Muchas gracias, Isabela. Albertina. Yo te diría rotundamente que no. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema de que así como el valor no es relativo a la plataforma, sino al proceso periodístico, eh, el error o el irse en contra de la ley tampoco es relativo a la plataforma, sino nuevamente al proceso periodístico. Entonces, si tú difamas, tú puedes difamar en internet, en redes sociales, en el periódico o en la radio. Lo que a ese problema le da la connotación de difamación es justamente esa ruptura con ese valor o esa regla o ese límite. No es relativo a la plataforma. Por supuesto que las plataformas digitales sí facilitan que se amplifiquen ciertos comportamientos negativos, porque la dosis de anonimato pues sí hace que la gente comparta ciertos temas negativos con un poquito más de facilidad que si fuera en un medio donde tuviera que tener una responsabilidad más clara. Sin embargo, yo sí creo en lo que se llama en entornos digitales el control distributivo. ¿Qué significa eso? Que tú no necesitas un policía detrás de cada uno para que tú obres adecuadamente, sino que esa autoconciencia hace que si tú ves un contenido inapropiado, lo denuncies. Y lo que tenemos que garantizar es que las plataformas todas nos permitan tener ese espacio donde tú puedas denunciar un contenido inapropiado por una serie de causas, que estén claras cuáles son esas causas o esas contravenciones a las reglas de esa comunidad y cuáles son las consecuencias de que alguien contravenga a las reglas. Eso sí tiene que estar claro y eso sí lo podemos ejercer. Entonces, es un poquito, yo pienso que es un tema de responsabilidad individual que aplica la ética como en cualquier otro entorno y que más bien a lo que tenemos que apelar es a una ciudadanía mucho más informada, mucho más autorresponsable y que ejerza ese derecho y ese deber a un contenido de calidad. Muchísimas gracias, Albertina. Para ir cerrando nuestro encuentro de esta tarde, primero agradecerles, Isabela Ponce, Albertina Navas, gracias por aceptar la invitación del Consejo de Comunicación, gracias por ser parte de nuestros encuentros digitales, gracias por compartir con todos nosotros tan generosamente todo su conocimiento. El día de mañana se cierra ya este ciclo de conferencias de innovación en modelos de negocio para medios de comunicación. Cerramos mañana con José Luis Orihuela a las 3 de la tarde. Ya Albertina en el inicio lo mencionó. Solo para que ustedes sepan, las personas que nos están siguiendo, él es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde imparte las asignaturas de Comunicación Multimedia y Narrativa Transmedia, así como un curso de posgrado sobre estrategia digital. El tema que él va a tratar es el periodismo en la pospandemia, cuatro ideas para reinventarse profesionalmente.
Nuevamente, muchas gracias a ustedes, nuestras invitadas, gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y siempre están atentos a la propuesta que tiene el Consejo de Comunicación de estos espacios de diálogo. Y no puedo cerrar sin agradecer al equipo del Consejo de Comunicación que está backstage, que está pendiente de todo. Gracias porque es un trabajo en equipo para servirles a todos ustedes. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos el día de mañana. Un abrazo.